Itinerario didáctico. Sendero interpretativo Ribera de Huelva. Hola, mi nombre es Sita, yo soy Marina y juntos vamos a hacer una excursión por el Parque Periurbano del Jergal, concretamente un sendero de 672 metros en el margen derecho del río Ribera de Huelva. El río Ribera de Huelva está presado con 5 embalses, siendo el embalse del Jergal el último de su trayectoria. De aquí, la empresa metropolitana del agua, Emasesa, consigue el agua y la lleva hasta nuestras poblaciones. Se encarga de su saneamiento y por tanto de su abastecimiento. Durante esta excursión vamos a poder aprender mucho de lo que es un ecosistema fluvial y su bosque de ribera, la vegetación del entorno típica de ecosistemas mediterráneos y su conservación y su importancia tanto para el medio ambiente como para el agua que bebamos. Pues nos encontramos en la primera parada de nuestra ruta de sendero de Jergal. Estamos junto a la Ribera del Huelva y como veis ya se pueden notar una de las diferencias al encontrarnos cerca del río. Por ejemplo, una zona mucho más sombría y sus temperaturas son mucho más bajas. Una de las especies más características de la zona de ribera es el álamo blanco, que es este árbol de aquí que tenemos al fondo. Las características de las especies de ribera es que son árboles con crecimiento muy rápido y que además tienen su hoja caduca, es decir, se le cae su hoja. La hoja del álamo blanco, como su nombre indica, es muy peculiar, ya que su haz es verde y el envés de la hoja es blanco. Los ecosistemas mediterráneos y de la zona de ribera son muy característicos, ya que tienen mucha biodiversidad. Es decir, no solamente nos encontramos con árboles, sino que también tenemos arbustos, hierbas, lianas. Otro arbusto muy característico es, por ejemplo, la zarza, que es esta especie de aquí de arbusto, que es muy pinchosa y que además nos da frutos en otoño, que suelen ser de color rojizo o negro y que se pueden comer. Las zonas de ribera en las que sus bosques están muy bien conservados también se conocen como bosques en galería. Esto se llama así ya que las copas de los árboles se entrelazan entre sí y forman una especie de túnel de vegetación a lo largo del río. Bueno, vamos a ver un poco y adentrarnos en lo que es un ecosistema fluvial. De hecho, ya estamos a las orillas del río Ribera del Huelva. Veréis, un río es más que un cauce de agua superficial. Todo río coge el agua o toma su agua del entorno, la que cae de la lluvia por las laderas, los acuíferos subterráneos, los manantiales sobre la roca, de manera que está muy influenciado por las características del medio que lo rodea, de ahí su importancia para su conservación. También un río va a estar muy influenciado por su orilla, por las riberas con las que está conectado, por el clima y la roca que pasa dentro de su cauce. Por todas estas razones, y como ocurre con la huella dactilar en los humanos, no hay dos ríos que sean iguales, es decir, cada río es diferente y podemos identificarlo. De hecho, todas estas características nos dicen que los ríos son los ecosistemas más diversos o de los más diversos que hay en el mundo, porque posee organismos acuáticos como son los peces, las algas, organismos terrestres que se acercan en busca de agua o alimentos y organismos que pueden vivir tanto en tierra como en agua, como el caso de los anfibios, de los reptiles o las aves que utilizan su orilla o el interior del río tanto para su alimentación, para buscar refugio o como sitio de nidificación para la reproducción. Bueno, pues como nos ocurre a nosotros a lo largo de la vida, los ríos en su trayectoria tampoco son iguales, pudiendo diferenciarse 3 tramos. Por ejemplo, el tramo inicial, que es tramo alto o cabecera de un río, es cuando nace. Entonces se caracteriza por un cauce muy estrecho donde el agua transcurre a mucha velocidad, creándose rápidos, pozas, cascadas. Luego tendríamos un tramo medio donde se abre un poco ese cauce, aumentando la anchura, y en donde se intercalan zonas donde el agua va rápida con otras que van más lentas. Y tendremos ya la parte final donde muere un río, que es la desembocadura, que puede ser de diferentes tipos, dependiendo si desemboca en un mar o en un río, pero que en ambos casos la anchura del río es máxima y el agua va a baja velocidad. Por lo que hemos visto, está muy influenciado por el medio, está muy influenciado por el clima, por sus orillas que está conectado, incluso dentro de un río tenemos diferentes partes y aparte tiene también una gran biodiversidad. Eso lo hace también uno de los ecosistemas más frágiles, donde cualquier impacto se transmite por el movimiento del agua desde agua arriba hasta agua abajo por toda su cuenca hidrográfica y son muy sensibles a ello. A lo largo de la historia, los ríos siempre han sido un lugar donde esparcir nuestros residuos. De hecho, nos hemos encontrado incluso en la actualidad lavadoras dentro de un cauce de un río. Cada día somos más conscientes de su importancia
y de su impacto que tienen pues, determinados residuos dentro de un río. Sin embargo, todavía quedan actividades que realizan un poco de impacto dentro de ellos. Y la que más es la pesca. ¿Por qué? Mira, en nuestros ríos mediterráneos el 20% de las especies de peces están en peligro de extinción y las demás están vulnerables. Y entonces, aparte son de pequeño tamaño, por lo tanto se han introducido muchas especies exóticas o alóctonas que las desplazan o compiten con ellas. Claro, si yo pesco un pez que tan solo tiene 3 centímetros, 5 centímetros, bueno, pues eso en una bandeja del horno pues se nos queda en nada. Por eso se introdujeron muchos peces, incluso otros tipos de animales como crustáceos, para la pesca. Y diréis, ¿por qué nuestros peces como el capitán, la boga, son tan pequeños en comparación con los en otros ecosistemas? Hemos dicho que está influenciado un río también por el clima, y esta es la última parte que nos había quedado. En verano, un río tiene el mínimo de agua en un ecosistema mediterráneo, en la estación seca, de manera que hay tramos completamente vacíos de agua, secos, y el agua se concentra en pequeñas pozas. Para que nuestros peces puedan sobrevivir en esas pequeñas pozas, han tenido que utilizar la estrategia de pequeño tamaño, y por eso nuestros peces son tan chiquititos. Por ejemplo, el barbo, que sí tiene un tamaño más considerable, su estrategia ha sido migrar. La pesca está ahora mismo realizándose con unos carnets y unos permisos y se está vigilando mucho. Y sobre todo si nosotros vamos a pescar, que lo podéis hacer con vuestro permiso y una actividad muy interesante, si nos encontramos algún pez de fuera, como una carpa, como un blackback, pues nos lo llevamos y podemos alimentarnos con él. Pero si encontramos, por ejemplo, peces pequeños que son mediterráneos, como la trucha autóctona, la boga, el capitán, pues los vamos a dejar otra vez para que continúen su ciclo biológico y así intentar recuperar nuestras especies. Deciros que los ríos son un sitio muy bonito donde podéis hacer muchas actividades, jugar, bañarnos y se puede disfrutar de una forma muy sostenible. Sita y Marina se desplazan al siguiente punto del itinerario. Ahora nos encontramos en la zona del entorno de Ribera. Las especies del entorno son diferentes a las que podemos encontrar justo en la zona de Ribera. Son especies mucho más resistentes a la sequía. Un ejemplo que tenemos aquí es la encina. La encina, a diferencia del álamo que hemos visto al principio, su hoja es perenne, es mucho más dura y es más seca y pequeña en relación con el tamaño de la hoja del álamo. Esto lo hace para evitar las pérdidas de agua, ya que los veranos, sobre todo en nuestra provincia, son bastante duros. La encina además tiene una capacidad para protegerse de los incendios. Esta, por ejemplo, las encinas son muy longevas porque su crecimiento es muy lento. Esta especie, por ejemplo, este ejemplar, puede tener hasta 100 años. El fruto de la encina es la bellota, que es comestible y además la usamos para alimentar al ganado. Las encinas y el ecosistema de dehesa son ecosistemas muy biodiversos y podemos encontrar muchísimas especies bajo ellas. Después, bueno, hemos cogido una pequeña muestra de agua del río y hemos hecho la simulación de un muestreo, porque para saber la calidad del agua se hacen estudios ecológicos de río. Entonces, cuando nos acercamos a un río, lo primero que hay que observar es su color, si tiene espumita por encima, porque eso nos daría la sensación de que pudiese haber algún vertido dentro del río. El río Ribera del Huelva tiene mucha gran diversidad de vegetación y fauna, pasa por entornos muy naturales, por lo tanto tiene una gran calidad del agua. Pero como nosotros venimos de una formación científica, siempre nos gusta demostraros que lo que estamos diciendo es verdad. El primer análisis que vamos a hacer es el pH. El pH del agua es importante porque no interesa que sean aguas muy ácidas ni muy básicas, porque dañarían tanto el ecosistema como nuestro organismo. El río Ribera de Huelva pasa por un entorno de roca ácida, por lo tanto su pH estará entre 0 y 7, que es el pH ácido, como por ejemplo el limón. El limón o el vinagre que tenemos en casa son líquidos ácidos. Y de 7 a 14 sería básico. Una sustancia básica que tenemos en casa es, por ejemplo, la lejía o los detergentes. ¿Qué es lo ideal? Pues que el pH esté en torno de 6 a 8. Sería un pH ideal para tanto consumir ese agua como para que haya una diversidad y sepamos que está libre de contaminación. Por ejemplo, si hubiese una industria de limpieza cerca y echaran detergente en el río, tendríamos un pH muy alto. Nosotros vamos a suponer que nuestro pH está entre 6 y 7 porque pasa por roca ácida.
Estas son unas tiras indicadoras que tienen un reactivo que apenas esté en contacto con el agua empieza a cambiar de color. Esperamos unos segundos y con el marcador, con la escala, comparamos para ver qué pH tiene nuestro agua. Es muy sencillo, yo introduzco. Humedece la tira reactiva en la botella. Si observáis, a la vez que esperamos en el pH, esta agua directamente sacada del río tiene, aunque estemos en verano, que su cauce es reducido, sigue siendo un agua muy transparente. Tiene muy poca turbidez y eso también es indicativo de que es una buena agua, una calidad, de que el cauce del río está bien. Bueno, vamos a ver cómo ha ido cambiando de color la tira de pH. Si observáis, la franja de abajo que se ha tornado de naranja a un poquito marroncito. Estaríamos en torno a un pH 6,5. Por lo tanto, como está dentro de su margen, sabemos que este río por ahora no tiene ningún impacto en él y que es un agua de gran calidad, muy cercana a la neutralidad, que sería el 7. Otro de los análisis que vamos a hacer va a ser de la conductividad y la temperatura. Este aparato es un conductímetro que tiene un electrodo. La conductividad es la capacidad que tiene el agua para dejar pasar la corriente eléctrica. Cuanto mayor cantidad de sales tiene un agua, mayor conductividad. Tiene peor sabor y es de peor calidad. Sabemos que este río es de aguas blandas, quiere decir que no va a tener muy pocas sales minerales, muy baja conductividad y va a ser de gran calidad. ¿Cuál es el agua que tiene más conductividad? Evidentemente la del mar, con 50.000 microsiemens, que microsiemens es la unidad en la que se mide la conductividad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que esté en torno a 2.500 microsiemens. Vamos a ver qué conductividad tiene el río Ribera del Huelva y su temperatura. Como lo hemos cogido en un entorno sin árboles, sin vegetación de ribera, la temperatura va a ser alta. De ahí también la importancia de esa vegetación de ribera. Llenamos la cubeta, introducimos el electrodo y esperamos hasta que se estabilice el dato. Sita pulsa un botón y muestra el conductímetro a cámara. Tras unos segundos, la pantalla ofrece las cifras de conductividad y temperatura. Observamos que la temperatura es de 27,6, es una temperatura alta para ser un río, pero tenemos que recordar que no tenía vegetación, donde tenemos el punto de recogida de agua y que estamos ya en un cauce bajo, de manera que uniendo a que es verano, no tiene sombra, es decir, tiene menos lámina de agua y que es un cauce bajo que va el agua muchísimo más lenta, pues su temperatura tiende a aumentar. Y luego, pero fijaros, tenemos 237 microsiemens, de 2.500 a 237, es un río de agua blanda, con pocas sales minerales. No va a atascar las tuberías ni los electrodomésticos, es mucho más beneficiosa para el cuerpo y de ahí también que sea bastante transparente. Pero aparte de los análisis físico-químicos que se le hacen a un río, los estudios ecológicos para saber si ese río está bien y está conservado pasan por las comunidades biológicas y de las más importantes es lo que llamamos macroinvertebrados, es decir, invertebrados que podemos observar a simple vista. Ya sabéis vosotros, que lo habéis estudiado en ciencias naturales, que los invertebrados son los animales que no tienen esqueleto interno. Pueden tenerlo externo, pero no interno. Y dentro de ahí encontramos muchas familias. Tenemos anélidos, que son los gusanos, tenemos insectos que tienen 6 patas, los arácnidos 8, tenemos crustáceos y moluscos, que son todas las conchas, las caracolas, los mejillones. Pues de todo eso vamos a tener también en río. También hay mejillones de río, también vamos a tener cangrejos de río y por supuesto los peces. Pero ya eso sería vertebrados. En los macroinvertebrados se le da una puntuación a cada especie o familia de invertebrados, de manera que sumamos las puntuaciones y tenemos cómo está el estudio ecológico de un río, cómo está un río. Por ejemplo, las larvas de los mosquitos tienen una puntuación muy baja y las sanguijuelas también tienen 0 puntos. Sin embargo, otros animales son bioindicadores de buen estado del río y esos son los que nos interesa saber si están en nuestro río Ribera del Huelva. Si nos asomamos aquí, hemos conseguido tener mucha cantidad de animales. Mirad, los macroinvertebrados funcionan como un colegio, son como una comunidad. Lo mismo que es diferente las plantas del colegio o lo que se da en primero de primaria, de quinto, cada animal, cada invertebrado tiene una función en el ecosistema. Algunos filtradores, como pueden ser los moluscos, aquí tengo una caracola, se encargan de filtrar el agua. Algunos van a ser depredadores, es decir, se alimentan
de otros animales más pequeñitos. Y ese ejemplo son las larvas de libélula o de caballito del diablo. Vamos a intentar cogerla con mucho cuidado porque al ser depredadora es bastante agresiva. Esto concretamente es una larva de caballito del diablo. Se diferencia de las de libélula en adulto porque las alas las pone en vertical en lugar de horizontal, ¿vale? Entonces es un animal. Esto cuando es adulto ya será alado, ¿vale? En los ríos vamos a encontrar invertebrados que directamente son adultos o las larvas cuyos adultos son terrestres, y todos nos van a indicar la salud de nuestro río. Bueno, pues ya tenemos los depredadores. Tenemos aquí un adulto, un escarabajo, que se mueve a gran velocidad también, un tipo de insecto. Perfecto. Y luego hemos encontrado un anélido, en concreto una sanguijuela, que es complicado de coger. Aquí está, que da muchísimas vueltas. Vamos a ver si la podemos enchufar a cámara. Y que, bueno, hay muchas leyendas urbanas sobre las sanguijuelas, pero las nuestras son de pequeño tamaño y no hacen, o sea, no nos van a chupar. A los peces sí. ¿Se me ha vuelto a caer? Ah, no. A los peces sí les quita un poquito, pero a nosotros, que somos de mayor tamaño, no nos van a quitar mucha cantidad de sangre. ¿Veis? Es un anélido. Los anélidos son gusanos anillados. Este se ve difícil y luego se adhiere, sobre todo con la boca, a la parte de la roca. ¿Ves? Que ya se está empezando a adherir un poquito a mi piel, y notará que si soy comestible, pues a lo mejor le gusta un poquito. No, no le gusta mucho. Y empieza a chupar la sangre. Tener mucha sanguijuela en un río tiene 0 puntos, es indicativo de que el agua está estancada, de que está poco oxigenada. Por lo tanto, por eso le dan 0 puntos. Pero sí son fundamentales porque también sirven de alimento a otros animales. Tenemos descomponedores, por ejemplo, que toda esa materia orgánica que cae al fondo la descomponen y vuelve a su ciclo. Tenemos trituradores de las hojas que caen de la vegetación de ribera, y todos esos animales, a su vez, son alimentos de otros mayores, como son reptiles, anfibios, aves, peces, de manera que se completa el ecosistema y son los que generan esa materia y esas comunidades tan complejas, pero que nos dicen cómo están nuestros ríos. La sanguijuela repta lentamente por la mano de Sita. Como estamos en verano, hemos encontrado también, voy a dejar ya la sanguijuela en su sitio, hemos encontrado también un montón de larvitas o de pececitos más chiquititos y más grandes, porque ahora mismo pues están creciendo y están eclosionando los huevos de los peces de agua dulce, y hemos encontrado un montón de peces. De manera que tenemos una representación de casi todos los grupos de invertebrados, algunos de mucha calidad. Las libélulas siempre van a ser un indicativo. Y lo más curioso es que hemos encontrado un crustáceo, no un cangrejo, de manera que así completamos todos los grupos de invertebrados. Tiene bastante diversidad el río Ribera de Huelva, y ahora mismo pues son los animales típicos de la estación de verano, y que aunque algunos no tengan mucha calidad, otros sí tienen mucha puntuación. Tenemos aquí un pequeño camarón nerviosillo, que no le gusta mucho que lo cojan. Entonces, salta mucho, ¿ves? Y no se deja mucho coger, pero para que veáis la gran diversidad que podemos encontrar. Si yo tengo que saber cómo está un río, tengo que verlos a ellos. Es la comunidad más importante. No se miran los peces, sino se miran los invertebrados. Y también se miran los macrófitos, que son las algas y las plantas, que eso ya es más difícil de muestrear y que también son indicativos de cómo está nuestro río. Poco después, Marina se encuentra junto a un panel informativo del sendero. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre la vegetación de ribera y cómo esta se distribuye a lo largo de un río. Si nos fijamos bien, hemos dicho antes que las zonas de ribera son muy diversas, podemos encontrar muchas especies. Además, son particulares porque la vegetación de ribera puede escoger dónde colocarse, según los requerimientos hídricos que necesite. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de si soporta mejor o peor la sequía o las inundaciones, se va a colocar más cerca o más alejada del agua. Por eso tendremos una vegetación de ribera característica y una vegetación del entorno cuyas cualidades van a ser muy diferentes. A ambos lados de las orillas vamos a tener el mismo tipo de vegetación. Tendremos, si nos metiéramos en el interior del río, encontraríamos algas, que son unas especies vegetales que pueden vivir dentro de un río. A medida que nos alejamos,
tendremos otro tipo de vegetación cuyas raíces van a estar siempre permanentemente inundadas, como es el caso de los carrizos. Los carrizos son las cañas finas que acaban como en una especie de plumero al final. A medida que nos vamos alejando del entorno de ribera, tendremos vegetación que debe estar muy influenciada por la presencia de ríos y de agua. Es el caso, por ejemplo, de otros arbustos como la adelfa. La adelfa es una especie muy característica, ya que vive en los entornos de ribera, pero además la podemos encontrar en parques y jardines, por lo que la podemos conocer. Tiene una flor rosa o blanca y además tiene una particularidad, y es que es una especie venenosa. Es decir, si nos comiéramos una hoja de adelfa, podría ser perjudicial para nuestra salud, pero es poco apetecible, la verdad, de comernos una hoja de adelfa. También tendremos otras especies de ribera, como son el taraje, que ya viven en el entorno del río, por lo que están muy influenciados, necesitan estar cerca, pero a la vez no tan en el interior, como es el caso de los carrizos. El taraje es un arbusto grande que su tallo es de color rojizo. Un ejemplo de vegetación del entorno y muy diferente a la vegetación de ribera que tenemos es el pino. El pino tiene su estrategia para vivir lejos del agua, su hoja es en forma de aguja, se llama acícula, es decir, no necesita una hoja grande como por ejemplo la del álamo. Otro de los elementos más importantes del clima mediterráneo en zonas bajas con mucho calor es el palmito. Realmente es la única palmera autóctona del Mediterráneo. Las demás vienen de África, de América, pero nuestra palmera es el palmito, que se recolecta el tallo. Y por recolectar el tallo, el palmito estuvo mucho tiempo en peligro de extinción. Ahora es una planta que está muy protegida, de forma que en cualquier entorno protegido no se puede recolectar con palmito y te pueden poner una denuncia y una multa por recolectar. Si tenemos una finca nuestra o una propiedad privada podemos hacerlo, si no, está prohibido. ¿Por qué? Porque al recolectar el tallo tierno del palmito destrozas toda la planta. Este palmito que vemos por aquí llegaba hasta aquí. Lo han recolectado y la planta empieza a secarse hasta que muere completamente. Entonces cada palmito que recolectemos es un individuo que va a morir, se va a sacar y va a morir. Por lo tanto, está muy protegido. Al igual que ocurre con la fauna, la vegetación también se han introducido especies. Y un ejemplo de las mismas que están presentes en casi todos los ríos de Andalucía es el eucalipto. El árbol que está en mi diagonal, largo, de crecimiento muy rápido. Se introdujo precisamente porque rápidamente y con poca edad se puede sacar madera del eucalipto y por lo tanto es muy resistente. El problema del eucalipto es que es de fuera y desplaza la vegetación propia de nuestras riberas. La hoja del eucalipto es muy ácida, por lo tanto acidifica alrededor de su entorno y no crece nada. No hay ningún animal en el ecosistema mediterráneo capaz de ingerir su hoja, por lo tanto nada se lo puede comer. Y el problema de cortar es que como rebrota hasta 3 veces, es muy difícil de eliminar, de manera que habría que arrancarlo para poder deshacernos de un eucalipto. Poco a poco se está intentando retirar esos individuos y plantar la vegetación nuestra de ribera. Otro de los arbustos que casi tiene un porte arbóreo más importante en el ecosistema mediterráneo es el acebuche. El acebuche da un fruto pequeñito y redondo, que son las acebuchinas, que luego se vuelven negros. El acebuche es de porte arbustivo, pero puede llegar a tener un gran tamaño y se ramifica desde la base. Es el padre, por así decirlo, o el origen del olivo. De acebuches se empezaron a seleccionar los que tenían mayor tamaño de las acebuchinas hasta que se consiguió hacer lo que hoy conocemos como los olivos, que son árboles y cuya aceituna, ya no acebuchina, tiene gran tamaño y se puede recolectar el aceite. Si nos fijamos, tenemos aquí el ejemplar de un olivo típico. Vemos que tiene un tronco de hasta 1,5 metros y ahí comienza a ramificarse. Tiene un mayor porte y por lo tanto sus frutos son mayores. ¿Se puede sacar aceite de la acebuchina? Sí, pero tienes que recolectar mucha cantidad hasta sacar, porque casi todo es hueso, hasta sacar 1 litro de aceite, de manera que se fueron seleccionando hasta que se hizo la mejora de la especie y se consiguió hacer lo que hoy llamamos el olivo, que es un cultivo. Una vez que hemos hablado de la vegetación de ribera del entorno, hemos explicado un ecosistema fluvial, vamos a ver cómo suceden las interacciones dentro de ese ecosistema.
La energía, como en cualquier ecosistema, también el terrestre, empieza con el sol. El sol incide en el agua y son las diatomeas, algas unicelulares, las algas y las hojas del bosque de ribera, que son caducifolios, donde comienza la energía a partir de la fotosíntesis y de su degradación. Luego tenemos esa comunidad de macroinvertebrados que hemos visto anteriormente. Aquí podemos observar el zapatero, los caballitos del diablo o las libélulas y todas esas larvas las que van a descomponer, filtrar. Y no solo van a hacer esa función y son bioindicadores del estado de un río, sino que también van a ocupar un sitio diferente. Hay algunos que les gusta estar en las pozas de agua tranquila, hay algunos que les gusta aguas pocas profundas, con mucha oxigenación, más rápido, de manera que cada uno va a ocupar su lugar. Luego tendremos anfibios que parte de su ciclo de vida necesitan que sea acuático, como por ejemplo la puesta de los huevos se hace en agua. Reptiles, como el galápago, también sabemos que hay galápagos exóticos, como el galápago americano, que en su oído tiene una mancha roja, este es el leproso, que es autóctono, y el europeo también. Y luego tendremos todos nuestros conjuntos de peces y luego las aves, tanto que algunas son acuáticas como las que se acercan, como por ejemplo las garzas, para nidificar o para alimentarse. También podemos tener culebras, pero la viperina es la única que tiene un comportamiento más acuático. Y por último tendremos los mamíferos, que quizás son los que más conocemos, como la nutria. Siempre se habla que la nutria necesita un agua muy oxigenada, se la pone con una foto, con un pez. Sin embargo, lo que quiere la nutria, aparte de un espacio donde criar, son crustáceos. Mientras haya crustáceos podemos tener nutrias, cangrejos, camarones, pequeñas gambas de los que ellos se van a alimentar. Tanto arbustos como hierbas, las aromáticas, plantas aromáticas son muy frecuentes en el Mediterráneo. Os preguntaréis por qué huelen tanto nuestras plantas en comparación a un bosque atlántico. Veréis, como sabemos que lo más exigente en un clima mediterráneo es la estación del verano, porque no llueve y hace muchísima calor, lo que hacen con el aroma es crear una atmósfera, se hacen un escudo protector mucho más densa para evitar que salga el agua de sus células y así conservar esa humedad tan necesaria en esta estación del año. Es como un escudo protector y es una de las estrategias que tienen las plantas aromáticas. En general, todas las plantas de nuestro ecosistema mediterráneo, su estrategia va a ser intentar superar los 3 meses de verano. Y así pues, podemos tomar cosas tan sorprendentes porque encima tienen propiedades siempre medicinales que podemos utilizar. Después, Pues nos encontramos ya en el tramo final de nuestro sendero. Lo que veis detrás de mí es la presa del embalse de Helgar. Una presa no es más que una pared de piedra o hormigón que se coloca en el río para acumular el agua y que después podamos enviarla y la podamos beber, enviarla a las potabilizadoras. Los 6 arcos grandes que se ven, rectangulares, son los aliviaderos. Por allí es por donde rebosa el agua cuando la presa está a su límite de capacidad, ya que las presas soportan una gran presión y en el caso de que hubiera una ruptura se podría inundar las poblaciones que se encuentran debajo de ellas, que en este caso sería Guillena. Justo arriba está la torre de toma, que es desde donde se toma el agua para enviarla a la planta potabilizadora. Toma el agua a 4 niveles diferentes dependiendo de la época del año y así donde está la mejor calidad del agua, a través de 4 compuertas. Y justo en la parte inferior existen 2 pequeños rectángulos que son los desagües. Los desagües sirven para mantener el caudal ecológico del río, ya que si colocamos una pared en el curso del río se modifica, siendo incluso perjudicial para nuestras especies migradoras de peces. Por ello se construyen pasos de fauna para que puedan remontar la presa. La capacidad de nuestra presa es de 35 hectómetros cúbicos, que esto es una unidad un poco rara, pero en realidad sirve como para llenar 14.000 piscinas olímpicas. en otro punto del sendero, Bueno, ahora vamos a ver una de las adaptaciones más alucinantes de los seres vivos, y es un líquen. Mira, y es un líquen en forma incrustada. Un líquen es una simbiosis, una relación en la que ambos tienen un beneficio que no se puede separar entre un alga y un hongo. El alga le da al hongo alimentación porque es heterótrofo, de manera que no puede sintetizar sus propios nutrientes, pero como un alga es fotosintética sí lo puede hacer y le da alimento. Y el hongo permite que el alga esté fuera del agua, en un ecosistema aéreo, como puede ser encima de una roca. Y además, en este caso, si veis estas copitas negras, es el hongo el que se está reproduciendo. Ahora mismo hay muchos estudios y se sabe
que las plantas no pudieron colonizar el ecosistema terrestre sin la unión con los hongos, y quizás los líquenes pueden ser ese paso intermedio para que las algas salieran del mar, del agua, donde comenzó la vida. Es más, además sabemos que es el ser vivo que se acerca más a la inmortalidad. Cuando hay un clima seco, el líquen se seca, y cuando vuelve a haber humedad en el ambiente se hidrata. Más tarde, una vez que nos hemos separado de lo que es el cauce del río y del agua, a medida que te vas separando y sobre todo si va cogiendo altura, vemos que ya la vegetación que encontramos es completamente diferente a la que había abajo del bosque de ribera, ¿no? En esta parte en el que el nivel freático de las aguas está ya mucho más bajo, aquí sí nos encontramos el típico bosque ya mediterráneo con las especies, como puedan ser el pino y las diferentes especies de pino, en las que ante la ausencia de agua el árbol tiene que tener otra serie de estrategias, como pueda ser una hoja perenne, y que en realidad esta hoja está estilizada y adaptada al máximo, como si fuera haciendo acícula, en el que minimiza la superficie que tiene en contacto con el sol para evitar las máximas pérdidas de agua, ¿no? Por eso tiene esta forma cilíndrica, que es lo que permite el mayor volumen respecto a la superficie que tiene. Además de los pinos, pues nos encontramos una serie de matorrales, como pueda ser la ulaga, y por supuesto otros tipos de jara, que es la vegetación más típica del bosque mediterráneo. Bueno, espero que este recorrido interpretativo, que principalmente habéis podido ver con nuestras compañeras, Sita y Marina, os haya gustado, y deciros dos cosas más. Primero, ahora mismo, si veis que está un poquito todo más seco, es porque hemos grabado estos vídeos en junio, con lo que os invitamos a ir a la naturaleza a lo largo de todo el año, porque este mismo sendero, cuando llega otoño e invierno, es diferente, y por supuesto también al inicio de la primavera, que tiene otro colorido, ¿no? Además de invitaros a estos paseos en el bosque a lo largo de todo el año, deciros también una otra segunda cosa que hay que hacer y sobre todo evitar. Si podéis ver, aquí alguien que ha pasado pues ha estado bebiendo, haciendo cosas, y bueno, cada uno es libre de hacer muchas cosas, pero siempre respetando la naturaleza, ¿no? Nosotros vamos a aprovechar que hemos venido para acá para llevarnos estos residuos ahora, pero siempre es mejor que no tirar ninguna basura y residuos, porque estos plásticos crean muchos problemas en la naturaleza, e incluso si fuera de vidrio podría hasta provocar un incendio. Así que ir mucho al campo, pero siempre respetando las normas y sobre todo dejándolo como mínimo igual de limpio que estaba antes. Y si podemos colaborar y ayudar y recoger las cosas que han dejado otros más incívicos, pues eso que tenemos. Gracias. recoge los desechos. Y nuestro recorrido online por el sendero de Helgar, esperemos que os haya parecido interesante lo que es la vegetación de ribera. Y también lo que en sí es ecosistema. Los ecosistemas fluviales son muy complejos, ya habéis visto que hay muchas interacciones ecológicas, mucha cantidad de vegetación, fauna, hongos, virus, bacterias que se interrelacionan con un equilibrio muy frágil pero muy importante. Espero que por lo menos hayáis captado algunas de las ideas que os queremos transmitir, no solo por la importancia para el entorno, sino también para la calidad del agua que nosotros bebemos, porque es el río el que nos va a suministrar. Su protección y su conservación también nos va a asegurar un agua de buena calidad durante mucho tiempo, aparte de un paisaje que es muy bonito, que es muy importante, donde podemos disfrutar pues, de toda la vegetación y fauna que hemos comentado. Espero que nos podamos ver en otra ocasión con otros de nuestros vídeos educativos sobre diversidad y agua. Programas de educación ambiental Emasesa, tu empresa pública del agua. Conoce nuestro portal web Educación Sostenible, www.educacionsostenible.emasesa.com.